Bueno, Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bendición poder alabar y bendecir el nombre del Señor. Bueno, vamos a orar y vamos a poner el tiempo en las manos del Señor para que el Señor siga, hable a nuestra vida. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Mi Dios, no lo merecíamos, pero por tu gracia hoy estamos acá en este lugar. Y Padre, te pedimos que así como hemos alabado y hemos celebrado tu nombre, porque Señor, reconocemos que todo lo que se hace en este lugar es para ti, Señor. Todos los demás somos siervos. Todos estamos, Señor, en diferentes ministerios, pero todo lo hacemos para tu honor y tu gloria. Y Padre, te pedimos que en este momento tu Espíritu Santo toque cada vida, Señor, cada corazón, cada mente, que nos haga entender tu palabra y que nos confronte donde necesitamos ser confrontados, que nos anime donde necesitamos ser animados, Señor, pero al mismo tiempo también que tú nos edifiques, Señor, para que podamos crecer en esa relación íntima y personal contigo. Mi Dios, te damos gracias. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. En el nombre de Jesús te bendecimos porque tú eres un Dios bueno, un Dios maravilloso. Y mi Dios, gracias porque nadie más es importante en este lugar y por eso, mi Dios, te bendecimos, te glorificamos en este día, Señor. Gracias por lo bueno que eres, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al libro de Santiago. Recuérdense que hemos estado ya hablando ya un buen rato sobre el libro de Santiago, nos falta mucho todavía. Ya vamos al versículo 5 hasta el versículo 8. Y hemos dicho, por ejemplo, que en el caso de Santiago hablaba de que para Dios quiere que seamos siervos. Y un siervo es aquel que reconoce que sobre su vida hay una autoridad. Y a veces nosotros como cristianos, de alguna manera, el hecho de que se nos diga que somos libres en Cristo, a veces nos ha llevado a malinterpretar esas cosas. Y por eso a veces vemos creyentes que casi quieren darle orden a Dios. Y cuando uno ve la palabra se da cuenta de que Dios es el que tiene la autoridad. Y Dios, me imagino que en el cielo se ha de reír cuando algún creyente viene a tratar de darle una orden a Dios y decirle que tiene que hacer algo porque el creyente lo ordena, ¿verdad? Que decreta, ¿verdad? Como algunos dicen. Yo decía que el hecho de decretar, que se usa en algunos lados, o algunas personas usan, viene de alguien que lo inventó allá por los años 1800, era un gurú, no era ni cristiano realmente, ¿verdad? Era una persona que simplemente inventó eso y se ha metido eso en el pensamiento de la iglesia. Realmente Santiago nos va a enseñar más adelante que nosotros tenemos que decir si Dios quiere. Ya siempre es la autoridad de parte de Dios. Después decía Santiago en el versículo 2 que tenemos que tener gozo, ¿verdad? En medio de las pruebas, las dificultades, porque todos pasamos dificultades, problemas, crisis en algún momento. Pero también decíamos que tenemos que entender de cada situación que pasa en nuestra vida hay un propósito de parte de Dios para que lleguemos a ser a la imagen de Jesús, para que la obra de Él en nuestra vida sea completa. Y luego decía, el domingo pasado, decíamos en el versículo 5, que si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, que la pidamos a Dios. Él nos va a dar abundantemente y sin reproche. Es decir, a veces no tenemos la sabiduría de parte de Dios para tomar decisiones, porque no se la pedimos, tomamos decisiones en nuestra vida. Por ejemplo, decidimos separarnos de alguien. Y yo digo que por lo menos lo que yo entiendo, la mayoría de personas lo hacen por cuestión de una emoción o una decisión personal. Pero digo, ¿cómo un creyente puede tomar un tipo de decisión así sin siquiera consultarle a Dios? La gente cambia de trabajo y no le pide opinión a Dios. La gente se mete en relaciones sentimentales sin pedirle la voluntad a Dios. O sea, los cristianos vivimos fuera de la voluntad de Dios porque no lo consultamos a Él. Entonces Santiago nos dice que cuando nosotros le pedimos sabiduría a Dios, Dios nos las va a dar. Pero en el versículo de ahora, el versículo 5, hasta el versículo 6, perdón, hasta el versículo 8, Santiago nos da un requisito. Porque yo entiendo que la palabra nos da diferentes requisitos para que Dios escuche la oración. Por ejemplo, usted tendrá su forma de orar y se la respeto. Pero la palabra dice que cuando oramos tenemos que orar en el nombre de Jesús. Ahora, usted puede, y es su libertad, si usted dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esa es su decisión. Pero en la Biblia dice que tenemos que orar en el nombre de Jesús. La fórmula en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se usa solamente cuando es el bautismo. Solamente para ahí se usa. Es decir, tenemos que orar en el nombre de Jesús al Padre, dice la palabra, con la guía y orientación del Espíritu Santo, porque Él intercede delante del Padre por nosotros. O sea, es un requisito
También dice que tenemos que orar según la voluntad de Dios, dice 1 Juan capítulo 5, versículo 14. Cuando pedimos aquellas cosas que necesitamos según la voluntad de Dios, Dios nos oye. También dice la Biblia que tenemos que estar llevando frutos para que Dios responda a nuestras oraciones. Pero en este versículo específicamente Santiago menciona un requisito y es la fe. Para Santiago yo puedo pasarme horas y horas orando, pero si Dios detecta que en mi oración no hay fe, Dios no me va a responder. Y usted dirá, pastor, ¿dónde sacó eso? Bueno, ahí está el pasaje, usted lo ve en la pantalla, dice, pero pida con fe. Es decir, ese pero significa que Dios está poniendo un alto. Espérate, yo te voy a dar la sabiduría que quieres, pero antes que empieces a pedir, quiero que entiendas que yo necesito que lo pidas con fe. Así que lo creas, pues, que lo aceptes, o sea, que realmente estés consciente de lo que estás pidiendo, pero pida con fe, no dudando. O sea, que Dios aborrece, la duda es el freno para que Dios haga el milagro muchas veces que le estamos pidiendo. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces dice, espérate, yo te voy a dar todo lo que me pidas, pero tienes que pedirme con fe. Ese es el requisito que Dios pone. Entonces tenemos que entender que claramente en este pasaje Dios nos dice que la fe tiene que ser parte de nuestra vida. Y fíjense, la fe es tan importante en la vida del cristiano. Por ejemplo, ninguna persona puede entrar a formar parte del pueblo de Dios si no es por la fe. La Biblia dice en Romanos 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es decir, yo no puedo ser cristiano si no entré en una relación con Dios a través de la fe en Jesucristo. Nadie puede. Cuando usted me dice, no, mira, yo soy cristiano desde bebé porque nací un cristiano. No, eso no funciona así. Tiene que haber fe. La fe es el requisito que Dios pone. Dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo, a toda persona, sin importar quién sea, que dio a su hijo único, para que todo aquel que en él crea, tenga vida eterna, aquel que tiene fe en Jesucristo. Es decir, la fe es necesaria para que realmente haya la conversión. O sea, para eso es importante que entendamos que Él está dispuesto a darme lo que yo le estoy pidiendo. Pero Él dice, pero espérate, pídeme con fe, porque tú me estás pidiendo sin creer, a mí no me sirve eso. Es como cuando un muchacho se le declara a una muchacha porque le gustó en lo físico, pero no la ama. O sea, le dice, mira, sí, tú me atraes, me gusta tu cara, me gusta tu cuerpo, me gusta tu manera de ser. O sea, me gustas, pero no te amo. Ahora, ¿cuántas las muchachas aquí correrían de decirle, no, bueno, sí, no hay problema, mira, no importa que no me ames, con que te guste es suficiente? Y eso es muy poco. Eso es muy poco. Usted quiere un compromiso con esa persona. Usted quiere realmente que la persona la ame, porque lo físico se va, hermano. Lo físico se va. O sea, cuando ustedes, las chicas, tengan un hijo, normalmente el cuerpo cambia. Si el hombre la amó a usted o se enamoró de usted solamente por su cuerpo, oiga, el cuerpo va a cambiar. Las arrugas van a llegar. ¿Sabe usted que en el mundo el mayor negocio que hay son los cosméticos? ¿Cuánto toma un hombre para arreglarse? A ver, los hombres, ¿cuánto tomamos para arreglarnos nosotros? 5 minutos. Ya el momento del peño, ya uno se echa saliva y está listo. Pero ¿cuánto se toman las mujeres? Que el bilé, que la sombra, que la dessombra, que bueno, un montón de cosas, que el color por aquí. Mire, dice que veía un video que hablaba de eso, precisamente del maquillaje, que una muchacha se despierta como a las 3 de la mañana y quiere ver sus mensajes porque le suena. Y se pone pues el teléfono a la frente y el teléfono no se abre. No se abre. Entonces empieza a maquillar y el esposo pues cuando ve la luz encendida pues se despierta y dice, mi amor, ¿qué estás haciendo? Es que necesito ver el mensaje. Pero ¿por qué te estás maquillando? Es que no me reconoce el teléfono. ¿Se da cuenta? Entonces Dios quiere que entendamos que para Él la fe es importante. ¿Sabe por qué? Porque la fe es algo que para Dios es lo más clave. De hecho, en Hebreos capítulo 11, versículo 1, ahí está la declaración de fe, usted la conoce, es muy conocida.
Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Eso es lo que la palabra dice. La fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y es interesante, pero cuando usted ve las palabras griegas ahí que menciona el apóstol escribió la carta, no sabemos quién escribió la carta de Hebreos, unos piensan que fue Pablo, otros fue Apolos o que otra persona, pero dice la palabra certeza significa que es algo que tiene fundamento, algo que es real. Tener certeza es tener la seguridad, la garantía de que algo es real y verdadero. Es decir, cuando yo le digo a Dios, Señor, tengo la certeza de que lo que estoy pidiendo es tu voluntad, es decir, estoy seguro, no tengo ninguna duda. Pero dice la convicción de lo que no se ve. La palabra convicción tiene que ver con poner a prueba algo para demostrar de qué está hecho. Señor, fíjense que es interesante, porque la certeza tiene que ver con que yo creo en Dios porque estoy seguro de quién es Él. Y la convicción, creo en Dios porque he experimentado en mi vida su presencia, su amor, su misericordia y fidelidad. O sea, yo le pido porque yo sé que Él me ha dado antes. Yo tengo la evidencia. Pablo decía que estoy seguro en quien he creído. Y sé, dice, que Él es fiel para mantener mi lugar. Es decir, hermano, es la convicción, la seguridad. Cuando yo le oro a Dios, yo no tengo que tener ninguna pizca de duda, sino que tener la convicción de que realmente Dios está ahí. Así que lo que tengo que hacer es pedirle a Dios, entender que Dios puede darme lo que le pido y entender que Dios es fiel y quiere darme aquello que necesita. En Mateo capítulo 21, versículo 21, vea conmigo por favor. Mateo 21, versículo 21. Mateo 21, 21. Vea cómo el Señor lo menciona en este pasaje. Mateo 21, en el versículo 21. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvieren fe y no dudaren, no solo harán esto de la higuera, sino que si a este monte dijeren, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieras en oración, creyendo, lo recibirán. O sea, es lo mismo, hermano. O sea, para Dios no quiere que vengamos con aspectos religiosos. O sea, Dios no quiere que yo pida, porque bueno, todos lo hacen. No, Dios quiere que yo tenga una convicción plena, una seguridad de que realmente, o sea, entiendo de que Dios lo va a hacer. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, yo puedo cantar todo lo que quiera, pero eso no es lo que agrada a Dios. Lo que a Dios agrada es cuando yo canto creyendo lo que estoy cantando. Como estábamos cantando ahorita, eso ya es tan bonito. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime. ¿Se da cuenta? O sea, es como una declaración de amor. Es cuando usted viene, fíjese que hoy en esta semana molestaba a mi esposa. Ayer fue. Ayer estábamos en la casa y yo estaba estudiando y le digo, amor, me dice, ¿qué pasó? Tú eres como Google para mí. Y me dice, ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque en ti encuentro todo lo que yo necesito. Ay. Y dice ella, wow, ¿de dónde te la sacaste esa? Cuando uno está enamorado, hermano, mire, es fácil. ¿Se da cuenta? Es fácil. Entonces para Dios cuando le pedimos, Dios dice, bueno, tú me crees, demuéstramelo. O sea, el pedirle a Dios no significa solamente pedirlo. De hecho, vea lo que dice Santiago, otra vez, Santiago capítulo 1. Santiago dice que el problema que tenemos nosotros como creyentes es que cuando tenemos duda es porque hay una falta de convicción en nuestra vida. Santiago capítulo 1, vea cómo Santiago lo menciona. Santiago 1, versículo 6. Dice, pero pida con fe, dice, no dudando nada. Ese es el problema nuestro. Que si nosotros pedimos a Dios, pero estamos dudando, hermano, Dios se da cuenta. Dios se las sabe todas. Recuérdense, nuestro Padre nos creó, Él sabe cómo somos. Él sabe cómo somos. A mí me da risa porque mi hijo muchas veces hace algo y mi esposa lo ve de lejos y le dice, hiciste esto, ¿verdad? Y dice, mami, ¿cómo sabes? O sea, ¿cómo que tú te das cuenta? Y le digo, mira, a mí no me preguntes porque yo tampoco sé por qué se da cuenta, pero Dios
sabe lo más íntimo suyo y lo más íntimo mío. Cuando usted y yo venimos a pedirle a Dios y estamos dudando, Dios lo sabe. O sea, no podemos engañarlo con nuestra cara de religiosos. Dios sabe lo que está realmente pasando. Por eso Santiago dice, no dudando nada. Y a la razón, dice, porque el que duda es semejante a la ola del mar, a la onda del mar, que es arrastrada por el viento, echada de una parte a otra. Si usted ha ido al mar, usted se da cuenta que las olas no van en este movimiento todo el tiempo. ¿Qué es lo que hace que la ola tome una cierta dirección? A ver, ayúdeme por favor. El viento. El viento mueve la ola donde sea. Si usted ha ido a Acapulco, Acapulco es traicionero en la playa. Porque uno está parado y de pronto ya 1 o 2 metros caminando dentro del agua, ya uno está bien profundo. Es traicionero, las olas son muy fuertes. Entonces la ola se mueve según el viento da. ¿Qué otra cosa puede determinar el movimiento de la ola? Algo más, hermano. ¿Perdón? La hora, sí, la hora. Dice que a nosotros nos pasó en El Salvador, estábamos con mi esposa, estábamos felices, saltando porque veíamos la ola, nos pegaba y nos arrastraba. Y dice, oye, qué bonito. Hasta que mi mamá nos llaman o llaman de la casa y dice, oye, sintieron el terremoto. No, es que había un terremoto, entonces el movimiento sísmico hacía que las olas se hicieran más fuertes. Otra cosa que puede influir en la dirección de las olas es la topografía. ¿Cómo es el piso del mar? Si el piso es muy desnivel, eso provoca que las olas sean en una dirección o sea en otra. De hecho, cuando hay un temblor muy fuerte dentro del mar, ¿qué es lo que provoca? Un tsunami. Ahora, ¿quién le gusta bañarse en un tsunami? A nadie. Porque en ese momento la ola es peligrosa. Entonces para Dios dice, una persona que duda es como la ola que va de un lado para otro. O sea, hoy cree y mañana no. Hoy duda y mañana piensa que está creyendo. Entonces es una persona que se mueve de un lado para otro. Dios dice, esa persona no va a recibir nada. O sea, Dios lo advierte, no vas a recibir nada, no importa. Ya dice el Señor en el versículo 7, no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, no importa. O sea, el que duda no va a recibir nada. ¿Y cuánto es nada, hermano? Nada. O sea que yo puedo orar en el nombre de Jesús. Yo puedo orar 40 días y 40 noches. Pero si dudo, Dios dice, no te voy a dar nada. ¿Cómo me estás pidiendo algo que ni tú mismo crees? ¿Cómo me estás pidiendo algo que ni tú realmente crees que puedo hacer? Porque hermano, cuando hay duda, lo que le estamos diciendo a Dios, Señor, sí, te lo estoy pidiendo, pero no estoy tan seguro que tú lo puedas hacer. O sea, yo he escuchado por ahí que tú lo haces. Hay gente que he escuchado que me dice, no, eso es mentira de que Dios sana. Eso era en el Nuevo Testamento cuando estaban los apóstoles. No, hermano. ¿No ha leído usted la Biblia que dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Dios sigue sanando hoy. Por eso cuando estamos en la alabanza y estamos orando, y a veces decimos, ponga su mano en el lugar de la enfermedad, créanlo, que Dios sana. Dios no va a sanar porque yo ore. Dios va a sanar porque Él quiere sanar. No importa quién ore, no importa quién sea. Cuando uno va a la Biblia se da cuenta que Dios usó para hacer grandes cosas a hombres y a mujeres de diferente nivel académico y social. Usó a Isaías, que era una persona de un nivel social muy alto, era primo del rey. Pero también usó a Amós, que era un boyero, una persona que trabajaba en el campo. También usó a Elías, usó a Eliseo, usó a Daniel, que era un político, pero también usó a Ezequiel, que era un sacerdote. O sea, Dios usa, hermano, a quien Él quiere. Y hay un pasaje que a mí me muestra realmente cómo Dios es tan soberano para usar y hacer milagros a través de quien Él quiere. Hay un pasaje donde el rey Josías quiere saber qué es lo que Dios va a hacer en el futuro, porque Josías se da cuenta que los sacerdotes se encuentran dentro del templo, encuentran la ley de Dios. Y es impresionante que los mismos sacerdotes no sabían cuál era la ley de Dios. Y le encuentran, se sorprenden cuando encuentran la ley de Dios. Se la llevan a Josías, que es un jovencito. Y Josías dice en la Biblia que él se enterneció en su corazón. Y eso a Dios le agradó, la actitud de Josías. Entonces Josías manda al templo a preguntarle a Dios qué es lo que va a pasar y qué es lo que él debe hacer.
Y en ese tiempo, lógico, estaban profetas como Isaías, habían otros profetas muy reconocidos, como Miqueas, Oseas. Pero cuando llegan al templo, quien le da el mensaje a Josías no es ninguno de otros profetas conocidos, sino que es Hulda. Y Hulda es profetisa, pero ¿cuál era el trabajo de Hulda en el templo? Ella cuidaba la ropa de los sacerdotes. Ese era su trabajo. Y ella es la que le lavaba la ropa, pues, por decirlo así, a los sacerdotes, y las planchaba y las tenía listas. Pero cuando él entra al templo, dice la palabra que Hulda le dice a los hombres que van de parte de Josías, así dice Jehová, y le da el mensaje. O sea, Dios puede usar a quien él quiere, hermano. Pero la Biblia dice que tiene que ser sin reproche, o sea, sin duda, perdón. De hecho, dice la palabra que la duda refleja mi condición espiritual. Dice el versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es decir, una persona que tiene un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Una persona que vive en la iglesia como cristiano y en el mundo vive como inconverso. Mira qué interesante, ayer fuimos a evangelizar con la hermana, ay, se me olvidó, no, con mi esposa y Ara, perdón. Y ellos encontraron a un muchacho que estaba fumando, salió de los últimos que salieron del refugio, estaba fumando, y cuando se le acercan a ellos, le empiezan a compartir, y cuando le hacen la invitación a aceptar a Cristo, el muchacho dice, yo soy cristiano, está con el cigarro en la mano. O sea, hermano, Dios te va a alcanzar donde sea, te va a encontrar donde sea, pero eso refleja nuestra condición espiritual. Cuando yo le oro a Dios, no creyendo que Él puede hacer lo que le estoy pidiendo, eso, hermanos, refleja mi vida espiritual, que no estoy empapado de las cosas de Dios. Porque, hermanos, es en el día al día donde uno conoce a Dios. Uno lo ve como obra. Fíjense que hay gente que mete a Dios en un cuadro, que piensa que Dios puede hacer esto, pero no puede hacer lo otro. Hermano, Dios puede hablar de la manera que sea. Ayer pasé un tiempo por la tarde, me puse a ver, hay un ministerio, si a usted le interesa, es un ministerio que se alcanza a judíos, pero estaba viendo el testimonio de varios de ellos, y hay dos hippies, una pareja de hippies. Ellos pues ya son mayores, pero ellos dicen cómo en algún momento Dios los encontró en esa locura de meterse LSD, en las drogas y todo eso, en ese momento alto, ya, sintiéndose perdidos, y decir uno de ellos, queremos buscar a Dios como judíos. Y cómo Dios poco a poco los fue llevando hasta que Dios los confrontó y decidieron aceptar a Jesús como su Mesías, como su Señor y Salvador. Y dice, Dios puede alcanzar a quien sea. Quien sea. Pero usted y yo como creyentes, se supone que nosotros conocemos a Dios. Se supone que sabemos quién es Dios. Se supone que hemos visto en la Biblia los milagros de cuando Dios abrió el Mar Rojo. Se supone que hemos visto cómo Dios abrió el río Jordán. Vemos en la Biblia cómo Jesús hizo diferentes milagros como Él quiso. Porque Jesús muchas veces sanó ciegos solamente dándoles la palabra. Pero muchas veces sanó ciegos echándoles lodo en los ojos. Sanó mudos, sordomudos, echándoles saliva en la lengua. O sea, Jesús sanó como Él quería, sin que la persona tuviera nada que decir. Entonces Santiago dice que el que duda es una persona que demuestra que espiritualmente está mal. Que hay un conflicto, que hay un problema. Así que una persona que ora prácticamente dudando es una persona que no está seguro de que valga la pena orar. O sea, ora porque todos oran, pero en su corazón piensa que no es realmente como que no vale la pena pues realmente orar. Lo hace porque hay que hacerlo, porque todos los cristianos lo hacemos. Vaya conmigo a Marcos capítulo 10. Marcos 10. Porque en este pasaje el Señor Jesús nos muestra que a veces nos va a hacer preguntas que son ilógicas. Por ejemplo, usted viene con un problema de salud y cuando usted llega delante de Dios, el Señor imagínense que de pronto usted siente que el Señor le está preguntando, bueno, ¿y qué quieres que haga contigo? Usted dice, Señor, pues no sabe, no ve que estaba enfermo, sáname. Eso es lo que pasó acá. Marcos capítulo 10. Vea cómo el Señor en este pasaje nos habla de este ciego. Dice que iban camino a Jericó. Y que entonces este ciego, escuchando que Jesús iba pasando, dice capítulo 10, versículo 46 de Marcos 10, 46.
Déjeme encontrarlo acá. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. O sea, usted ve un ciego ahí que está mendigando. Usted, si alguien le preguntara, ¿cuál es el problema de esa persona? ¿Por qué esa persona oraría? Bueno, usted dice, bueno, oraría porque Dios le dé la vista. Es normal. Pero dice la Biblia en el versículo 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él empieza a orar. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Mire, cuando uno ve a Bartimeo, se da cuenta que Bartimeo es en cierto sentido un hombre de fe. Porque él escucha que va Jesús, usted observa, Jesús, él le dice Jesús hijo de David, no le dice Jesús hijo de Dios. Porque él entendía que el Mesías iba a venir de David. Y él clama, a pesar de que la gente le dice que se calle, él sigue insistiendo porque él quiere un milagro y sabe que solamente Jesús se lo puede dar. Entonces el versículo 51, respondiendo Jesús le dijo, y esta es la pregunta que parece fuera de lugar. Jesús le dice al ciego, ¿qué quieres que te haga? Yo diría, Señor, pero eso es obvio, que si es ciego, quiere que lo sanes de la vista. Si es cojo, bueno, quiere que le repares su pie. Si está enfermo, pues quiere que lo sanes, es lo lógico. Pero ¿por qué Jesús le hace la pregunta? Porque Jesús quiere ver hasta dónde llega la fe de Bartimeo. A veces nosotros nos molestamos cuando Dios nos hace preguntas. Porque Dios quiere que entendamos que a veces la oración nuestra no es la correcta. Porque, por ejemplo, usted está orando por su esposo. Señor, cámbialo. Mira, Señor, por favor, transforma a este hombre. Estoy cansada de él. Y Dios le dice, ¿qué quieres que haga? Que lo cambie, Señor, que lo transforme. Señor, no lo aguanto. Y el Señor puede decir, ¿cómo? ¿Qué quieres que haga? Y el Señor vuelve a insistir una y otra vez con la misma pregunta. ¿Qué es lo que quiere Dios hacer con la pregunta? Que nos demos cuenta que a lo mejor la petición que le estamos haciendo está mala, porque Dios no quiere que tú ores para que Dios cambie a tu marido. Dios quiere que ores para que Dios te cambie a ti. Entonces cuando Dios le pregunta a Bartimeo, ¿qué quieres que haga, que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Él no se puede decirle, ay Señor, pues es evidente, no, estoy ciego. Bartimeo simplemente se somete a la autoridad de Jesús y le dice, Señor, que recobre la vista. Jesús le dice, vete, ¿qué le dice? Tu fe te ha salvado. Ahí está la fe. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Entonces Dios muchas veces nos lleva a entender que a veces lo que estamos orando no es lo correcto. Entonces muchas veces Dios nos va a llevar a entender que lo que estoy orando a Dios no es lo que Dios quiere que ore. Hermano, mire, y esto usted lo va a ver a todo lo largo de nuestra vida, que muchas veces como creyentes tomamos decisiones en nuestra vida sin siquiera consultar a Dios. Y cuando nos va mal en la vida decimos, bueno Señor, pero ¿por qué me va mal? Si yo soy creyente, te amo. Como decía aquel fariseo, Señor, yo diezmo, yo ayuno 3 días, yo 3 días a la semana, oro. Dios dice, pero es que nunca me preguntaste qué es lo que realmente yo tenía que hacer en tu vida. Realmente lo decidiste porque no crees que a mí me interese o que pueda hacer algo en esa decisión. Yo les contaba en alguna oportunidad de cuando estábamos en Nueva York, que un momento se nos dio la oportunidad de ir a una iglesia que en la carne cualquiera diría, bueno, esta es la iglesia donde Dios quiere que esté. Es una iglesia muy grande en Estados Unidos, una iglesia con mucha gente, una iglesia muy pudiente económicamente. La iglesia tenía atrás del altar, estaba la casa pastoral. Me acuerdo que los ancianos me fueron a mostrar el templo y me dijeron, mire pastor, ese carro que está ahí, ese es el suyo. Y en la carne dice, esta es la voluntad de Dios, usted tiene que ser, no puede ser que me haya equivocado. Pero yo aprendí a lo largo de nuestra vida siempre a tomar a mi esposa en cuenta en las decisiones que tomamos en el ministerio.
Me acuerdo que le llamé y le dije, mira, fíjate que nos han dicho esto los hermanos, están contentos, ¿quieres que nos vengamos ya? Y ella me dice, mira, oremos, porque yo no sé, pero siento como que no es ahí. Y dije, ¿cómo no va a ser acá? Mira el salario que nos están ofreciendo en la casa pastoral. Y no tengo que ni salir de la casa pastoral, más me paso hay una puerta en el templo, en el santuario, y ya llego a la oficina. Nuestros hijos los van a mandar a una escuela privada. Y me decía, pero yo siento como que esto no es lo que Dios quiere que hagamos. Dios nos mandó a otra iglesia, y cuando fuimos a esa iglesia a predicar, dice mi esposa, aquí es una iglesia totalmente contraria a aquella. Pero con el tiempo nos dimos cuenta que fue la buena decisión. Porque después Dios mandó a un pastor allá, que ha hecho un buen trabajo, y nos mandó a nosotros acá a este lugar. Yo le digo una cosa, hermano, a pesar de nuestras limitaciones, porque a mí me tocaba trabajar en la construcción, y trabajaba de 6 de la mañana a 11 de la noche. Y a pesar de que no tenía tiempo para hacer muchas cosas, Dios hizo tremendas cosas en esa iglesia. Porque ¿sabe qué? Quien hace milagros es Él, no nosotros, hermano. Pero Dios quiere que le creamos. Que le creamos. Así que si Dios le está preguntando a usted, ¿qué es lo que quieres que haga? No dude. Dígale, Señor, esto. Y pidámosle a Dios la sabiduría. También una persona que ora dudando es una persona que muchas veces cree que Dios puede hacer un milagro, pero luego cree o duda que esos milagros sean reales. O sea, o cree que los milagros sí están ahí, pero no en su vida. Y a veces duda de que Dios realmente sea tan grande como dicen. Y quiero llevarlo, por ejemplo, al libro de Jueces, capítulo 6. Porque en este pasaje se nos habla de Gedeón. Gedeón fue un juez que Dios levantó. En un momento determinado el pueblo estaba en rebeldía delante de Dios. Y es interesante cómo Dios en algún momento deja que el pueblo sea castigado por su rebeldía, por su pecado. Pero el pueblo empieza a orar para que Dios levante a un juez. Y Dios quiere levantar a Gedeón. Pero es interesante que en el versículo 12, de ahí de Jueces capítulo 6, en versículo 12, vea la reacción del ángel de Jehová. Según entendemos, el ángel de Jehová es una teofanía, una manifestación. Es como Dios, el Hijo, o Jesucristo se manifestaba en el Antiguo Testamento. Dice, entonces el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, que había estado orando, y le dijo, vea las palabras de Dios a Gedeón, vea cómo Dios veía a Gedeón. Guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? O sea, que si Dios es tan bueno, ¿por qué las cosas me están yendo tan mal? O sea, Gedeón falla en reconocer que el problema es el pecado del pueblo y haber dejado a Dios. Entonces a veces nosotros oramos a Dios y no vemos el milagro porque creemos que el milagro se da en otros lados, pero no en nosotros, porque no reconocemos que hay un pecado en nuestra vida. O sea, queremos que Dios haga de la vista gorda, no sé cómo es en su país, como que ignore pues que hay un problema y que nos dé lo que nosotros queremos, a pesar de que estamos viviendo mal. Dice, ¿y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas? O sea, ellos estaban echándole la culpa del problema a Dios. O sea, ellos oraban a Dios sin creer que Dios podía realmente hacer un milagro, porque su pecado no les hacía ver cuál era el problema real. Bueno, cuando yo oro a Dios, tengo que ser honesto y decirle, Señor, mira, antes estoy orando a ti, Señor, redargúyeme, confróntame. ¿Hay algún pecado en mi vida que está bloqueando tu milagro? Muéstramelo. Cuando Dios nos lo muestre, actuemos en función de eso. Pero orar simplemente por orar de una manera religiosa, a Dios no le interesa. También una persona que duda puede caer en el error de enfocarse en la incapacidad humana de hacer milagros y no en el poder de Dios. Es decir, dice, no, ya nosotros intentamos y no funciona. Si no funciona con lo que hacemos nosotros, Dios jamás lo va a poder hacer. Ya hay 20 pastores que han orado por nosotros y no me han sanado. No me han sanado. Hermano, los pastores no sanamos. El que sane es Dios. El que sane es Dios. Te puede usar a quien quiera para sanar. Pero a veces pensamos de como yo no lo pude hacer, como yo no pude arreglar el problema que hay en mi matrimonio, Dios no lo puede cambiar.
Como yo no puedo arreglar el problema con mi hijo, Dios no lo va a arreglar, es imposible. Ya yo intenté todo, intenté el psicólogo, el médico, el consejo, la comadre, y no funciona. Pero realmente Dios quiere que entendamos que para Él lo más importante es que entendamos que Dios tiene un tiempo para cada cosa. En Juan capítulo 11, por favor, Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Desde el versículo 1, es interesante porque en este pasaje nos enseña que cuando vemos que nosotros no podemos cambiar las cosas, las vemos tan difíciles, pensamos que Dios de alguna manera tiene que hacer las cosas en el tiempo y a la manera que nosotros pensamos que deben de hacerse. Y aquí en Juan 11 nos habla de la muerte de Lázaro. Y vea cómo menciona, y es interesante porque esta gente creía en Jesús. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. O sea, Jesús tenía una relación bien cercana con Marta y María y con Lázaro. Entonces ellos le mandan un mensaje a Jesús, él está en otro lado, y le dicen, mire señores, el que amas está enfermo, por favor ven y sánalo. O sea, ellas quieren que Jesús haga el milagro en el momento que ellas piensan que debe hacerse el milagro. Dice la palabra que Jesús se tardó todavía 4 días allá, o varios días allá al otro lado. Pero más adelante dice, cuando Jesús escucha que ya Lázaro ha muerto, él decide regresar. Y dice ahí en el versículo 14, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo a sus discípulos, vamos también para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Cuando usted ve esto acá, usted ve 2 personalidades diferentes. María, cuando se da cuenta que Jesús viene, ella rápido va a reclamarle a Jesús. María toma la actitud de niña, caprichosa. No vino cuando yo le dije que viniera, tampoco yo voy a encontrarlo. ¿Le parece conocido eso? Como Dios no hizo el milagro, ya no voy a la iglesia. Ya no voy a diezmar, ya no voy a servir. Como que usted le hiciera mal a la iglesia, hermanos. Ese es el problema entre usted y Dios. Entonces Marta, dice la palabra, el versículo 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea, él se murió por culpa tuya. Hubo un milagro por culpa tuya. O sea, oye, si tú sabías que estaban muriendo, ¿por qué no viniste? Señor, si te he orado tanto tiempo, ¿por qué no hiciste el milagro? ¿Por qué no cambiaste a fulano o a sutano? ¿Por qué no cambiaste esa situación? ¿Por qué si el Señor ha andado buscando trabajo no lo encuentro? Y veo que otros sí lo hacen. Se empieza el reclamo a Dios. 24 dice, Marta le dijo, yo sé, 23, perdón. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. O sea, ¿hasta dónde llega mi fe en Jesús? Hasta el punto de creer en Él a pesar de que no entiendo lo que está pasando. Porque hermano, el reclamo de Marta y más adelante de María no es que sea malo, pero nos muestra que nuestra comprensión de la manera en que actúa Dios es limitada y chiquita. Es como que usted intente que una hormiga entienda cómo es usted como ser humano. Es imposible. Una hormiga, hermano, es una hormiga. Él no tiene la capacidad intelectual que tenemos nosotros. Imagínense 2 hormigas y empiezan a ver a un humano y dicen, ¿cómo será el humano? No lo va a entender jamás, hermano. Si nosotros mismos, que tenemos tanta inteligencia, no nos conocemos a nosotros mismos. Pero a veces pensamos que sabemos mejor las cosas que Dios. Para Marta, el hecho de que Jesús no viniera en el momento que ella lo llamó, fue una falta de respeto de Jesús. Oye, pues si yo te pido que vengas a hacer un milagro, hazlo ya ahorita, en este momento.
sea, para Marta, Jesús tenía que hacer milagro en el momento que él decía, no después. Versículo 28, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Fíjese, la actitud de María tuvo que llamarla a Jesús porque ella no quería ir. Ella no quería ir. La pregunta es, ¿qué tiene que hacer Dios para llamarnos, para que nos congreguemos? Porque a veces hay gente que no deja congregarse porque están enojadas con Dios, hermano. Como que Dios fuera un siervo nuestro. Hermano, Dios tiene que hacer las cosas a su manera y como Él quiera. Ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a Él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. María cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Si usted se encontrara en un momento así como María o como Marta con Jesús, ¿qué usted diría? Por lo menos yo lo que haría, nomás verlo, tendría una actitud de respeto. Señor, soy Manuel, ¿cómo estás, Señor? Qué bueno, qué tremendo verte hoy en este momento. Pues Manuel, dejan a un lado, ellos están enfocados tanto en su problema que no les importa ser corteses con Jesús. Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ahora nos enseña un principio bien importante, hermano. El tiempo del milagro es el tiempo de Dios, no el nuestro. Porque para ellas el milagro ya no es posible. Pero más adelante dice la palabra que Jesús va al sepulcro y dice, ya llegue, Señor. Ya pasó el tiempo del milagro. Y Jesús ora y le dice, Padre, yo sé que tú siempre me oyes, pero para que esto sepa que tú me enviaste, levanta la voz y dice, Lázaro, ven fuera. O sea, el milagro será en el tiempo de Dios, no en el nuestro, hermano. No en el nuestro. Tenemos que entender que quien está en control de las cosas es Él. No lo cantábamos hoy, pues. Soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Bueno, y el Señor, si tú cantas eso, créelo. Créelo. O sea, pero no me venga a decir, a orar por un milagro cuando tú mismo no lo crees. Y es impresionante porque yo me preguntaba, bueno, pues entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando en mi corazón yo reconozco, pues, que hay cierta duda? Porque hay momentos, yo reconozco que hay momentos en los que ha habido cierta duda en mi corazón porque, bueno, por diferentes circunstancias, porque a lo mejor en la vida hemos visto que hay milagros que hemos anhelado y Dios no lo ha hecho. Cuando yo me acerco delante del Señor, y este es un consejo que la Biblia nos da, si yo me acerco a Dios, mismo si estoy consciente o no de que haya ya una pequeña duda en mi corazón, lo mejor que podemos hacer es ser honestos con Dios. Decirle, Señor, ayúdame. Porque en que estoy orando a ti y en mi corazón, el interior, creo que tú puedes hacerlo. O sea, ahí en el fondo hay una cierta duda. Señor, ayúdame. Vaya conmigo, por favor, a Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, porque este hombre que está aquí nos da este ejemplo. Él, a pesar de que sabía que Jesús podía hacer el milagro, en un momento reconoce que allá en su corazón hay cierta duda. Y lo que hace, en lugar de justificarse, es decirle, Señor, ayúdame. Mire lo que dice Marcos capítulo 9, versículo 17. Marcos 9, versículo 17. Vea cómo el Señor realmente en este pasaje nos enseña de que nosotros tenemos que ser honestos. O sea, la duda es esa falta de honestidad delante de Dios. Marcos capítulo 9, versículo 17. Dice, aquí hay un hombre que viene entre la multitud. Versículo 17, Jesús alguien le pregunta a este hombre, y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús sacudiendo con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba
echando espuma de la boca, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes, haz algo. Él no le dice, yo creo que tú puedes hacer algo. Dice, si puedes, haz algo. Porque al que cree, dice, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. O sea, el hombre es honesto, hermano. El hombre tiene sus dudas en la oración. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Cuando yo oro a Dios tengo que ser honesto y decirle, mira Señor, yo estoy orando acá, Señor, porque sé como creyente tengo que orar a ti, pero reconozco que allá en mi corazón, en el fondo, hay una cierta duda, porque no sé cómo tú vas a hacer las cosas. Tengo que ser honesto delante de Dios, porque Dios claramente dice, si yo no soy honesto delante de Dios y tengo duda, no hay milagro, no hay respuesta. Ahora, cuando usted y yo oramos porque queremos una respuesta, ¿sí o no? Bueno, entonces Dios dice, tienes que creerme, créeme, a pesar de que sea ilógico, a pesar de que sea incomprensible lo que voy a hacer, déjame, yo sé cómo van a funcionar las cosas. Nosotros no tenemos control del futuro, ni siquiera del presente. No tenemos control. Esta semana escuchábamos una noticia de un grupo de hermanos en un lugar en México. Fueron a una conferencia sobre evangelismo, para capacitarse en evangelismo. Y cuando regresaban de las conferencias, ya capacitados para evangelizar, el autobús chocó. Se murieron todos, hermano. Había un camión estacionado en la calle y el chofer no lo vio. Y se estrelló en la parte de atrás del camión que estaba lleno, estaba cargado. Entonces los aplastó. Y uno dice, ¿cómo puede pasar algo así a gente que fue a capacitarse para combatir el evangelio, hermano? Nosotros no tenemos control del futuro. ¿Era malo lo que estaban haciendo? Claro que no, es muy bueno. Pero nadie tiene control del futuro. Por eso Dios quiere que entendamos que cuando le pedimos algo, tenemos que creerlo, reconocerlo y hacer la parte que a nosotros nos toca. Porque hermano, usted me pide a mí que ore por su problema, yo voy a orar. Pero el más interesado es usted. O sea, es como por ejemplo aquí un muchacho que le diga a su amigo, oye, a mí me gusta fulana, ¿por qué no le vas y le dices que a mí me gusta? Bueno, a mí me pasó una vez, hermano, por eso dije que pasa eso. No teníamos unos amigos y mi amigo llegó a la casa de unas amigas que teníamos y resulta que yo veía que la muchacha era como muy amigable conmigo. Decía, qué raro. Pues, no, es que mi amigo le había dicho que a mí me gustaba y le había dicho que se había declarado en mi nombre. O sea, era mi novia sin yo saberlo. Pero con Dios no funciona así. Dios quiere que yo venga y le diga, Señor, mira, esta es mi necesidad. Señor, hay una duda en mi corazón. Porque nunca he visto este tipo de milagros, pero hoy vengo delante de ti a decirte, Señor, hazlo tú, porque yo no puedo. ¿Cuál es su necesidad hoy en este día? Cualquiera que sea. Ahí donde está, dígale, Señor, mira, ayúdame. Deja a un lado su denominación, deja a un lado lo que usted cree y crea lo que diga la palabra. Dígale, Señor, aquí estoy, soy fulano de tal. Señor, soy tu hija, tú sabes las luchas que tengo, pero hoy vengo a ti porque creo y entiendo que solamente tú puedes hacer milagros que nadie más puede hacer. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Mi Dios, te honramos porque tú eres un Dios bueno, un Dios maravilloso. Gracias, mi Dios, porque si no fuera por ti nosotros, ¿dónde estaríamos, Señor? ¿Dónde estaríamos, Padre? Estaríamos perdidos, sin ninguna dirección en nuestra vida, pero Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, un Dios maravilloso. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias porque tú estás en este lugar, Señor. Toca cada vida, Espíritu Santo. Rompe esas barreras muchas veces que tenemos denominacionales, Señor. Rompe esas ataduras que muchas veces tenemos por nuestras propias creencias.
sin entender que tu palabra es clara, Señor, que tú eres un Dios que hace milagros todavía en este tiempo. Mi Dios, en el nombre de Jesús, obra de acuerdo como tú quieras, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias porque tú eres un Dios, Señor, que hace milagros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Nos acercamos delante de ti, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús. Hermano, ahí donde estás, dile al Señor: Señor, estoy aquí buscando un milagro, Señor. Ayuda a mi incredulidad, Señor. Perdóname, Señor, porque a lo mejor nunca he visto en mi vida un milagro como el que estoy pidiendo. Pero hoy quiero creer que para ti no hay nada imposible. Señor, di la palabra y el milagro se hará, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, sé tú, mi Dios, el que obre en cada uno de nosotros. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús.